a Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11 es la clase número 36. Hebreos capítulo 11. Y esta noche estaremos viendo del versículo del 1 al 3. Hebreos capítulo 11, versículos del 1 al 3. Y la palabra de Dios dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Oremos. Señor, damos gracias por esta noche que podemos reunirnos como iglesia. Podemos saber las escrituras, ir, Señor, con gran deseo, Señor, con gran necesidad de escuchar el Evangelio una vez más. Con gran necesidad, Señor, de aumentar nuestra fe como hombres desesperados por solamente la cruz. Te pedimos que nos hables esta noche, que podamos ver, Señor, cómo los hombres antiguos, Señor, confiaban en ti y cómo sin fe es imposible agradarte. Háblanos por tu Espíritu y tu palabra, en el nombre de Cristo. Amén. Las semanas anteriores, cuando habíamos estado en Hebreos, estábamos estudiando la importancia de perseverar en la fe. Los hebreos de nuestro pasaje estaban siendo probados en su fe. Ellos fueron puestos en el horno de la prueba. Ellos estaban experimentando el precio de cargar su cruz y seguir a Cristo. Y como dijimos la última vez, si Cristo sufrió, nosotros que estamos siendo transformados a la imagen de Cristo, somos llamados también a sufrir como Él. Cristo mismo dijo en Juan 16, versículo 33, yo se los leo: en el mundo tendréis aflicción. Pablo le dijo a Timoteo, 2 Timoteo 3:12, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Todo cristiano experimentará algún grado o nivel de persecución en este mundo. Pablo sabía que Dios usaba el sufrimiento para moldear al cristiano a la imagen de Jesús, y por eso Pablo oraba en Filipenses 3, versículo 10, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos o sufrimientos. Y finalmente al cristiano se le ha concedido, escuchen esto, el honor de sufrir por Cristo. Filipenses 1, versículo 29, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, no solamente la salvación, sino también que padezcáis o sufráis por Él. Así que felicidades, todos tienen el honor de sufrir por la causa de Cristo. Si el Hijo es llamado el varón de dolores, el cristiano es llamado a ser un varón de dolores. Y esto es lo que estaban aprendiendo los hebreos de nuestro pasaje. Algunos llegaron a prisión por su cristianismo. Algunos, como Cristo en la cruz, fueron ridicularizados públicamente. Algunos perdieron sus posesiones materiales. El fuego de la persecución se había intensificado. Y tal vez los hebreos, en medio de la prueba, se empezaban a preguntar: ¿valdrá la pena seguir a Cristo? ¿Valdrá la pena vivir por mis convicciones cuando parece que mientras más trato de honrar a Dios, peor me va? Y creo que muchos aquí, cuando su fe está siendo probada por diversas pruebas, preguntan lo mismo: ¿valdrá la pena ser considerado como un necio por el mundo y sufrir así? Tal vez muchos dirán al abrazar la duda, como el salmista en el Salmo 72, en vano he limpiado mi corazón. Y en nuestro pasaje, los brazos de los hebreos estaban débiles y ellos se ocupaban de escuchar un sermón sobre la fe bíblica que persevera. Y eso es precisamente lo que vemos en Hebreos capítulo 11, un sermón sobre la fe
bíblica para avivar el fuego del creyente. Y algunas preguntas que nos podemos hacer en este pasaje es: ¿qué es la fe? ¿Quién es el objeto de nuestra fe? ¿Y cómo podemos vivir por fe? El título del mensaje o de la clase es la fe bíblica. La fe bíblica. Punto número 1, definiendo la fe. Miren conmigo Hebreos 11, versículo 1. Dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Aquí el predicador de Hebreos empieza respondiendo a la pregunta: ¿qué es la fe? Este versículo contiene la definición bíblica más conocida sobre la fe. Estos versículos en realidad encapsulan el por qué el cristiano hace todo lo que hace en su vida. Este versículo nos lleva a entender la importancia de la fe. Miren conmigo Hebreos 11, versículo 6, que habla de la importancia de la fe. Dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios. Y estos versículos responden a la pregunta: ¿por qué el cristiano puede vivir confiado aún en medio de la prueba? Hebreos 11, versículo 1: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. En este versículo vemos dos cosas importantes, o dos cosas principales. Número 1, que la fe está basada en creer la fidelidad de Dios. Miren conmigo Hebreos 11 y versículo 11. ¿Quién lo puede leer, por favor? Hebreos 11, versículo 11. Un lector, por favor. También por la fe Sara misma recibió fuerza para concebir, aún pasada ya la edad propicia, pues consideró fiel a aquel que lo había prometido. Sara, cuando dio a luz a un hijo, siendo ya anciana, lo dio a luz por su fe. ¿Y que dice? Que le creyó que era fiel quien lo había prometido. La fe es creer que Dios es fiel. Para tener fe tienes que considerar que Dios es digno de toda tu confianza. Y desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, si hay una línea que sigue la historia de la redención, es que Dios es fiel en cumplir sus promesas. Y Él ha cumplido todas sus promesas en la persona de Cristo. 2 Corintios 1, versículo 20 dice: porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Dios cumple todas sus promesas en su Hijo. El día de hoy le puedes preguntar a cualquier persona en la calle, a los paganos, y todos dicen tener fe en Dios. Y del otro lado, algunos cristianos erróneamente idolatrizan la fe como si esta fuera una forma de que Dios te concediera todo lo que tú quieres. Pero esta fe es similar a la fe de los demonios, que creen en Dios y tiemblan. Es una fe sin sustancia, es una fe vacía. Todos dicen tener fe, pero son muy pocos los que entienden y poseen la fe bíblica. La fe bíblica es una fe que persevera basada en la palabra de Dios. Hebreos 11, versículo 1: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la seguridad de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Noten el número 2 de este versículo: es esta certeza, esta confianza de Dios está basado en algo que no es visible al ojo humano. Pablo en 2 Corintios 5, versículo 7 nos dice: porque por fe andamos y no por vista. Es decir, la fe es caminar, como dice Hebreos 11, versículo 27. Miren conmigo Hebreos 11, versículo 27. ¿Alguien que lo lea, por favor? Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como mundo al invisible. Aquí vemos que Moisés pudo hacer todo lo que hizo en Egipto porque se sostuvo como viendo ¿a quién? Al invisible. Ahora, no lo vio literalmente, visiblemente, pero se sostuvo viendo al Dios invisible. Se sostuvo por fe con ojos espirituales. El vivir por fe es caminar como Pedro, quien caminaba en el agua cada vez que miraba a Cristo, pero en el momento que quitó su mirada de Cristo, empezó a hundirse. Esa es la fe, caminando, viendo al invisible. En los ministerios de Ligonier, de R.C. Sproul, tienen una frase
que notan, que siempre ponen en latín, que es coram Deo, que significa en la presencia de Dios. La fe bíblica es coram Deo, es vivir tu vida como si estuvieras viendo al invisible en la presencia de Dios. Hebreos 11, versículo 1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. En otras palabras, el predicador está diciendo: hebreos, tomen ánimo. Recuerden, están sufriendo grande persecución. Están siendo puestos en el horno de fuego y les está predicando sobre la fe. Hebreos, tomen ánimo en medio de la prueba, porque aunque su vida no tiene sentido al ojo humano, lo tiene a los ojos espirituales. Guarden su lugar ahí y miren conmigo Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10. Miren conmigo el versículo 32. ¿Qué estaban viviendo estos hebreos? Dice: pero traer a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, después de su salvación, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Ellos estaban sufriendo y era como que habían entrado en una guerra espiritual que antes no conocían. Es decir, les iba mejor antes de ser creyentes que cuando se convirtieron en creyentes. Entraron en un gran combate de sufrimiento. Versículo 33. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo, y por otra llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante, porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Mas el justo por fe vivirá por fe, y si retrociere, no agradará mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para perseveración del alma. En medio de la prueba de aflicción era necesario que los hebreos tomaran ánimo, que no confiaran en sí mismos, que no confiaran en lo que pueden ver, porque en ese momento lo que podían ver era engañoso. Lo que podían ver al ojo humano era contrario a lo que esperaban. Ellos podían ver solamente sufrimiento y no podían ver en sí la realidad del evangelio. Ocupaban ojos espirituales al igual que nosotros en medio del sufrimiento. Escuchen cómo dice Proverbios 3, versículo 5. Fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. En otras palabras, no seas incrédulo sino creyente, aun cuando no entiendes las cosas. Y la pregunta que debemos hacernos: ¿eres un hombre de poca fe o eres un hombre que camina por fe y no por vista? ¿Confías en la palabra de Dios? Hebreos 11, versículo 1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. El leer esto era para los hebreos como el siervo de Eliseo, quien al principio podía ver como que estaba rodeado de enemigos, pero cuando Eliseo oró por él, pudo ver que habían más con él que los enemigos. La fe es la certeza, la fe es la plena esperanza, la fe es confianza, la fe es confiar en el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. La fe es esperar el resultado de lo que Dios ha prometido en su palabra. La fe es ver el mundo a través de los lentes espirituales de la palabra de Dios. Versículo 1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ahora ya vimos la definición de la fe, ahora vemos el ejemplo de la fe. Punto número 2. Hebreos 11, versículo 2. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Los hebreos de nuestro pasaje conocían bien las escrituras del Antiguo Testamento. Y el predicador de Hebreos les apunta a todo el Antiguo Testamento y les dice: todos los hombres y las mujeres antes que ustedes pasaron gran tribulación, pasaron grandes pruebas por su fe, y todos ellos han alcanzado la aprobación de Dios solo por la fe. Y algo que tenían, si usted lee Hebreos capítulo 11, algo que tienen en común todos los hombres
del pasado, los hombres y mujeres de la fe, es que tenían una fe que perseveraba en la palabra de Dios. Alguien que lea Hebreos 11, versículo 6, por favor, una vez más. Ya lo mencionamos, pero una vez más. Y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. La única manera de que Dios se agrade de tu vida es si vives una vida confiando en Él. La única manera de recibir la aprobación de Dios, incluso la única manera de ser justificado delante de Dios, no es por tus obras o tus méritos, sino por la fe, y teniendo en mente que la fe no es algo vacío o algo mágico, sino que la fe tiene un objeto, y ese objeto se centra en la persona de Cristo Jesús, se centra en el Evangelio. Noten el versículo 2 una vez más. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. No es por nada que Hebreos 11 es llamado los héroes de la fe, o el capítulo de los héroes de la fe. Pues en este capítulo está lleno de mini biografías de los hombres antiguos y su fe delante de Dios. En este capítulo podemos encontrar a Abel en el versículo 4, quien por la fe dio un mejor, un más excelente sacrificio que Caín. En el versículo 5 vemos a Enoc, quien por la fe fue llevado o trasladado a la misma presencia de Dios y no vio la muerte, y jamás fue encontrado su cuerpo. En el versículo 7 vemos que por fe Noé, al escuchar que vendría un juicio, construyó un arca sin haber visto la lluvia y se salvó del juicio venidero. En el versículo 8 vemos que por la fe Abraham dejó su tierra y parentela sin saber a dónde iba, para vivir como un extranjero en la tierra prometida. En el versículo 11 vemos que por la fe Sara dio a luz fuera del tiempo de su edad, siendo ya casi de 100 años. En el versículo 17 vimos que por la fe Abraham estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo unigénito. Escuchen esto: considerando o meditando que si Dios le pedía que sacrificara a su hijo Isaac, que Dios era poderoso para resucitarlo de los muertos, porque Dios había prometido que por medio de él vendría descendencia. En el versículo 23, por la fe Moisés dejó el Egipto del mundo para sufrir por Cristo, creyendo que era mayor las riquezas de Cristo que los deleites del mundo. Ahora, vayan conmigo a Hebreos 11, y quiero que alguien lea por favor del 32 al 34. Hebreos 11, versículos del 32 al 34. ¿Y qué más diré? Pues el tiempo me faltaría para contar de Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas, quienes por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, obtuvieron promesas, cerraron bocas de leones, apagaron la violencia del fuego, escaparon de filo de espada, siendo débiles, fueron hechos fuertes, se hicieron poderosos en la guerra, pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. ¿Qué vemos en esos hombres? Vemos una fe perseverante hasta el final. Yo no sé ustedes, pero cuando leo estas mini biografías de los héroes de la fe me anima. Pero mientras leemos esto, es importante recordar que la fe no es algo que nos compra los resultados que nosotros queremos. Eso es algo que en muchos círculos erróneamente se enseña. Que si tienes fe, Dios te cumplirá todos tus caprichos, por decirlo así. Pero no era así con los hombres del pasado, y no es esto lo que enseña Hebreos 11. Miren conmigo del 36 al 39. Miren el versículo 36. Otros experimentaron ¿qué? Vituperios y azotes, y además de eso prisiones y cárceles, fueron apedreados, aserrados, o sea, cortados a la mitad, puestos a prueba, muertos a fila de espada. Algunos murieron a pesar de que tuvieron fe. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, noten eso, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, ¿no qué? No recibieron lo prometido. Dios es soberano en cómo responde a la fe. Ahora, estos hombres le agradaron a Dios
Y también a Dios le agradó dejarlos sufrir, algunos hasta su muerte. Dios es soberano en cómo responderá a nuestra fe. Dios usa el medio de la fe, pero esto no lo manipula a que Él responda como nosotros queremos. Él puede responder soberanamente como Él quiere, porque Él es Dios y no nosotros. Vayan a un pasaje más conmigo, guarden su lugar ahí, vayan conmigo a Daniel 3, versículo 16. Daniel 3, versículo 16. Y vemos esto en esta misma idea de la fe y cómo esta fe se somete a la soberanía de Dios. En Daniel 3, versículo 16 dice: Sadrach, Mesach y Abednego. Y están pensando en nombre de hijos, ahí están algunos. Respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. El rey Nabucodonosor había creado idolatría y estaba pidiendo que todos lo adoraran o los iba a matar. Noten el versículo 17. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Ellos dicen: nosotros rehusamos adorar a tu ídolo, no vamos a caer en el paganismo, en la idolatría, y nuestro Dios nos salvará del horno de fuego, oh rey. Fe. Vemos la fe de estos hombres, pero noten que esta fe se inclina a la voluntad de Dios, o se somete a la voluntad de Dios. Versículo 18. Y si no, mira, a mí no me importa quién eras tú, Nabucodonosor, mi Dios me va a salvar del fuego de horno. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Mira, Dios me va a salvar de esta tribulación, Dios me va a sacar del fuego de la aflicción, Dios me va a sacar del fuego de horno, pero si no, yo perseveraré hasta el final, porque yo sigo creyendo en el Dios de las Escrituras. Una fe que persevera hasta la muerte. Los hebreos tal vez no serían rescatados de la prueba, pero participarían en las riquezas de Cristo. Los hebreos, al tener en fe en medio de la prueba, serían imitadores de los creyentes del pasado y agradarían a Dios. ¿Quieres agradar a Dios? Cree sus promesas. Cree sus promesas, que son mayor sus riquezas que tu sufrimiento en este mundo. Vive por fe en Cristo. Vive como viendo al Dios invisible. Hebreos 11, versículo 2. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Ahora ya vimos la definición de la fe, ya vimos los ejemplos de la fe. Número 3 y punto final, el mundo de la fe. Noten el versículo 3. Punto número 3, el mundo de la fe. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Aquí el predicador de Hebreos pone el último clavo de la fe y nos dice que el ejemplo supremo de la fe es el universo. Y nos dice: ¿ven el universo? ¿Ven el sol, la luna y las estrellas? ¿Ven la puesta del sol? ¿Ven las flores en la primavera? Nosotros los cristianos creemos que Dios creó el mundo ex nihilo, que quiere decir de la nada, con solo el hablar su palabra. Nuestra cosmovisión o nuestro entendimiento del mundo está fundamentada en el primer libro de la Biblia, en Génesis. Génesis 1:1 captura la cosmovisión del creyente. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Ahora una pregunta: ¿en cuántos días lo creó? En 6. Ok, pensé que alguien iba a decir 7. No cayeron en mi trampa. En 6 días lo creó y el séptimo reposó. Dios creó esto y nosotros no lo vimos, pero lo creemos por fe en la palabra de Dios. Y ese mismo Dios que creó los cielos y la tierra es digno de toda nuestra confianza, aún en medio del sufrimiento. Y los hebreos tenían que adorar a Dios y perseverar en su fe
en medio de la prueba. Hebreos 11, versículo 3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Aquí la palabra universo en griego es aion y puede ser traducida como siglos. Y en Hebreos 1 se nos dice lo siguiente, en Hebreos 1:2: en estos posteriores días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo o los siglos. Es por medio del Hijo de Dios, quien Dios el Padre hizo el universo o hizo los siglos. Juan 1, versículo 3: todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Nada de lo que existe en este universo fue creado sin Cristo. Cristo es el creador de todo. Y no solo esto, sino que todo fue creado para Él y por Él. Colosenses 1, versículo 16: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él, y en Él es antes que todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Por fe creemos que Cristo es el creador de los cosmos. Él es el creador, escuchen esto, de los siglos, del tiempo, la materia y el espacio. Por fe creemos que Él sostiene el universo con el poder de su palabra. Por fe creemos que está sosteniendo este café para que no salgamos volando al espacio en este momento. Y Él va encaminando toda la historia, todos los siglos para su gloria. Romanos 11:36: porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él será la gloria por los siglos. Amén. ¿Quién creó los siglos? Él. Y todos los siglos fueron creados para su gloria. Y por lo tanto, como en Génesis se encaminó la vida de José, Él está encaminando todos los siglos para su propia gloria. Los hebreos estaban siendo probados y ellos debían de recordar que no viven por vista, sino que viven creyendo el Evangelio, como viendo al Dios invisible. Hebreos 11, versículo 1: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo de lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Oremos. Señor, te damos gracias, Señor, gracias por tu palabra, Señor. Ayúdanos a fortalecernos en nuestra fe y perseverar en ella, Señor, como los hombres antiguos quienes encontraron tu comendación por creerte tus promesas. En el nombre de Cristo, amén.